En la clase anterior estuvimos hablando de la Tierra plana, lo cual nos puede funcionar bien siempre que estemos dentro de esos límites de distancia, que no debería de superar los 10 kilómetros. Bien, esto se ha planteado, ¿verdad? Es el mismo asunto del problema. Se, se, se plantea una solución de las ecuaciones de Maxwell considerando una frontera ahora de tipo esférica, ¿no? Y lo que se obtiene es una solución, el problema es aún más complejo y la solución que se tiene es de este tipo, ¿no? Numérico, ¿no? Es una serie. Eh, el problema de esa serie que se presentó originalmente es que la convergencia es bastante lenta, entonces no se prestaba para cálculos prácticos, ¿verdad? Y lo que se hizo fue aplicarle la transformación de Watson. Hay unas referencias ahí, la 3 y 4 que están en esta presentación. Y lo que hace es convertir en una integral que permite obtener dos soluciones que pueden ser empleadas de forma práctica. Ahora, aquí habría que diferenciar lo que va a ser las zonas visibles, como vamos a ver más adelante, como la zona de sombra. O sea, que la zona visible es la que vemos en el horizonte, o sea que hasta el horizonte, ¿no? Mientras mantengamos esa línea visual, podemos tener un tipo de solución y de ahí tenemos la zona sombreada, ¿no? Que sería lo que quedaría, que no te permite ver entre los dos puntos A y B, si es que estamos más allá del horizonte. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, la solución que se plantea es esta, ¿no? Em, Vean ustedes, aquí estamos hablando de la magnitud del campo y tiene estos comportamientos. Tenemos el campo en el espacio libre y bueno, esto habrá que verlo, esta serie. Y esto se puede aproximar a otros valores dependiendo de las condiciones que tengamos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un despejamiento adecuado, podríamos trabajar igual que lo hicimos en el caso anterior, una tipo de solución óptica, ¿no? Sobre una tierra esférica, es lo que plantearíamos. Pero si estamos más allá del punto de visibilidad o en valores, digamos, de visibilidad que es cercana, o sea, que no es realmente una visibilidad total desde el punto de vista radioeléctrico, no podríamos obviar esto, ¿no? Y, esta es la dificultad que se tiene, ¿no? Es que los cálculos son bastante complejos, ¿no? Y desde el punto de vista de ingeniería, uno quiere algo más simple, ¿no? Que sea más fácil de calcular. Esto sí plantea un desafío y de hecho hay varios modelos que tratan de simplificar este problema. Eh, Podemos plantear lo mismo que en el caso anterior, que fue lo que hicieron estos autores, es plantear el problema, resolverlo y obtener resultados. Y lo mismo que se hizo en el caso de Tierra plana, como lo que indicó Norton, ese es el objetivo, ¿no? Llegar a expresiones más sencillas. Aquí tenemos los parámetros que están considerados en esa ecuación. Ve usted que aparece un delta, aparece un tau sub s, x y estas dos funciones, que serían unas funciones que dependen de la altura exclusivamente. ¿Y qué tenemos? Bueno, el campo del espacio libre, A, que aparece A por aquí, creo que no aparece A, pero en estos términos sí. Vean ustedes, aquí aparece K1A, donde A es el radio de la Tierra. La variable X que teníamos ahí es K1A a la 1/3 D sobre A. Y este delta es para polarización vertical, cambia para polarización horizontal y el factor de altura, ¿no? Ahora, aquí en el factor de altura nos eh, aparecen unas funciones aquí, ustedes las ven, HBS, y aparece un orden, digamos aquí, HBS, nuevamente,
¿Qué son esas funciones? El BS es una variable definida a partir de esto. K1A más K1A a la 1/3 por tau sub S. El H1, ya sea H1, H2, son las alturas, ¿verdad? En lugar de llamarla HTHR, se le está llamando H1, H2. Y la función esta, que aparecía como Hn de 2 de X, esta es una función, esto lo pueden encontrar también esto es parte de método, en sus clases de métodos matemáticos debieron de haber visto este tipo de funciones Hankel, ¿no? Es la función Hankel, así como se ven las funciones de Bessel, pero esta es una Hankel esférica, ¿no? El n es lo que se llamaría el índice y el 2 el orden, o sea que se pueden variar estos parámetros y obtener otro tipo de funciones de Hankel. Típicamente lo encontramos en uno de esos manuales de tablas matemáticas, eso está obligado, ¿no? Eh, los tau sub s que nos aparecían son la solución de esta ecuación, donde ahora aparece una h de 2/3 de orden 2, de índice 1/3 orden 2. Esta es la misma función de Hankel, pero es cilíndrica, ¿no? El hn de 2 sería eh, índice n y orden 2. Bien, entonces hay que encontrar, aquí está el delta que hemos dicho y el tau sub s. Entonces hay puntos donde esto se soluciona. Como verán, la ecuación es todavía más compleja de lo que aparecía originalmente, ¿no? Cuando ya consideramos todos esos, cómo encontrar esto y que estas son a la vez funciones de otras funciones que son series y que tenemos que recurrir a tablas eh, para estimar el campo, ¿no? Yo sé que tal vez uno piensa que estas cosas pueden ser más simples, pero esta es la realidad. Y el problema está simplificado en el sentido de que estamos considerando es una esfera, pero que la Tierra es lisa, ¿no? Esta es una consideración que estamos en esta solución. No vamos a entrar en los detalles de cómo llegar a esta solución, como verán ustedes, es compleja, incluso habría que dedicar bastante tiempo a estudiar esta transformación de Watson para poderle dar esta forma. Y bueno, no desviaría del aspecto de la aplicación, pero las referencias que se indican ahí que son bastante, son de bastante tiempo atrás, ¿no? Son de varias décadas. Ahí está el análisis de todo esto, ¿no? Hay algunos libros también que podemos encontrar donde se retoman esos artículos y se desarrollan, ¿no? Bien, vamos entonces a las aproximaciones. Esa que vimos sería nuestra solución, digamos, lo más precisa posible, ¿no? A las condiciones que hemos considerado. Como insisto, como es tierra lisa, ¿no? Aquí nos hemos metido el elemento de la rugosidad. Bien, si tenemos, bueno, aquí vamos a definir más adelante lo que es la zona de Fresnel. Necesitamos recurrir a eso. Si nosotros tenemos un despejamiento, o sea que tenemos una holgura sobre ese, no tengo la gráfica, disculpen, aquí está. Esta sería la geometría de nuestro problema. Estamos considerando, aquí está exagerada las cantidades simplemente para ilustrar. Estamos considerando que la Tierra es esférica, ¿verdad? Lo suficientemente lisa. La altura del sitio 1, bueno, aquí vamos a tener que considerar varias cosas. Una, una esfera que va a modelar la Tierra. Vamos a considerar aquí que las líneas verticales que antes considerábamos en tierra plana, ahora son radiales. O sea que este es un arco. Sin duda, nuestras longitudes son mucho más cortas y los arcos no, son prácticamente, no se va a notar tanta curvatura como en este caso, ¿no? Porque estamos considerando una tierra bastante pequeña, ¿no?
Entonces, vean, este es el centro de la Tierra. Tenemos el radio de la Tierra, que va a definir la curvatura. Y sobre la superficie de la Tierra y siguiendo la línea radial, definimos H1, H2. Esas serían las alturas, ¿no? Recuerden que la vertical que nosotros consideramos, realmente, usted tira una plomada, la gravedad va a traer la línea en esta dirección, ¿no? La línea de la plomada hacia el centro de la Tierra, en teoría, ¿no? Estamos asumiendo que la Tierra fuera una esfera perfecta y que el centro de gravedad fuera exactamente en el centro. Bien, por otro lado, se está tirando una tangente en este modelo, es una tangente al punto de reflexión. O sea, la reflexión ocurre en un punto, si consideramos una teoría de rayos, ¿no? En un punto, ese punto está aquí. Y bueno, ahí definimos la diferencia del trayecto, tiramos un plano tangente, si quieren, y vemos esto. Ahora bien, aquí, ¿qué queremos decir con holgura? O sea, la separación que hay entre el punto más alto y el trayecto del rayo principal, esto que está aquí, necesitamos que tenga cierto valor para poder asumir que se puede aproximar. O sea, la expresión aquella que vimos anteriormente se puede aproximar a esta función, que se parece bastante al modelo que teníamos de tierra plana, que es un rayo directo más un rayo reflejado. Ahora, aquí hay una diferencia. En aquel habíamos considerado el coeficiente Fresnel, incluso pusimos algunas expresiones, el coeficiente de reflexión de Fresnel para tierra plana. Aquí aparecen otros elementos. Aparece el coeficiente de reflexión sobre tierra esférica, que es diferente, y aparece un efecto geométrico, que es el factor D, que se le llama el factor de divergencia. Bien, esos elementos hay que introducirlos. En cuanto al delta, ya habíamos indicado que era la diferencia de los dos trayectos. La única dificultad que tendríamos aquí es más de tipo geométrica. O sea, encontrar este punto y encontrar R1, R2, la diferencia de los dos. Pero primero pasa por encontrar en qué lugar ocurre esto, ¿no? Cuando era tierra plana era fácil porque solamente poníamos la imagen y podíamos estimar la ubicación. Entonces, encontrar el punto de reflexión es un tema importante. Ahora, fíjense, cuando ustedes agarran un software como el caso del radio mobile, no se modela el rayo reflejado, o sea, no aparece, ustedes pueden ver incluso el perfil que se construye y no aparece el rayo reflejado. Esto requeriría un análisis aparte. Hay software que sí permite uno mover el punto hasta llegar en forma iterativa, encontrar dónde está el punto de reflexión. Bien, entonces este es un tema importante porque sí afecta notablemente la recepción, el nivel de campo que vamos a recibir, ¿verdad? Esto no es un efecto que usted puede despreciar, y si lo va a despreciar tiene que tener el criterio que permite decir esto no está y me quedo solo con la expresión del espacio libre. Bien, entonces lo primero es, esto sería válido si tenemos esta condición. Es necesaria. Si no la tenemos, tenemos que volver a la expresión anterior, la complicada esta que mencionamos al inicio, y a ver qué hacemos, ¿verdad? Podemos hacerlo con algún tipo de software, poder estimar esos valores exactos. Bien, ¿cómo es el coeficiente de reflexión sobre tierra esférica? Entonces cambia notablemente nuestra expresión. Miren lo que aparece aquí. 1 sobre x, la derivada con respecto a x de x hn de 1. ¿Qué le habíamos llamado esto? Que eran las funciones de Hankel esféricas. Ok, hn1 y acá hn1 también. Bien. Esto ya es más complejo. Normalmente usamos gráfica, pero más que hacer un cálculo analítico de esto. ¿Qué tenemos? El n que aparece aquí es K1 a seno de tau. ¿Y qué es tau en esta figurita? Es este ángulo de incidencia, pero con respecto a la vertical, ¿no?
Recuerdan que habíamos hablado del alfa, que era este otro complemento, que son bastante pequeños. Bueno, este sería bastante cercano a 90, entonces. Muy bien. En cuanto al coeficiente de divergencia, no vamos a presentar un desarrollo, pero esta es una expresión, digamos, exacta, donde se entran los de la geometría, el ángulo tau, el T1, el tau 2 y el radio de la Tierra, H2, H1, que serían las alturas con respecto al suelo. Y bueno, podemos estimar el factor de divergencia y colocarlo aquí. Entonces, ya con eso, esto afectaría la magnitud del radio reflejado, ¿no? Porque aunque esto se acercara a un valor bastante alto, esto lo va a hacer más chico todavía. El valor máximo de esto sería 1, ¿no? Tendería a reducirse, es un factor de reducción realmente. Bien, eso sería, digamos, poniéndolo todo en, pasando de la teoría, del modelo teórico este a este, bajo condiciones que hemos mencionado. Entonces, la zona de Fresnel va a ser crítico, la vamos a trabajar un poquito más adelante, que a qué se refiere la zona de Fresnel. La zona de Fresnel lo que está es tratando de establecer, digamos, podríamos verlo así, un criterio que permite analizar cuándo podríamos considerarlo como un rayo y cuándo podríamos considerar como un frente de onda, ¿no? La solución está, evidentemente, a partiendo de que es un frente de onda. O sea, estamos considerando el campo presente en cualquier punto del espacio. En cambio, el otro estamos considerando como que, aunque no es así, tendríamos unos rayos, ¿verdad? Que es lo que se modela acá, ¿no? Como que toda la intensidad del campo estuviese concentrado en estos puntos, ¿no? Muy bien. Esto es entonces lo que tenemos. Necesitamos modelar la superficie esférica y construir toda la geometría y deducir encontrar estas cantidades. Entonces, bueno, esto es lo que pasa, estos son los casos reales que tenemos. Ya cuando tenemos más de 10 kilómetros, hay que considerar el efecto de la curvatura, ¿no? ¿A qué equivale? Equivale a como que la Tierra se hubiese levantado, ¿no? Vean ustedes, como que a esto que se levanta es lo que le llamamos protuberancia, ¿no? ¿Y qué tanto se levanta? Depende de la longitud del enlace. Entre más extenso es el trayecto, eso se va a hacer más apreciable. Por ejemplo, usted se pone se coloca en Ceiba y ve hacia Roatán. Usted no ve Roatán. Lo que va a ver es el mar. Esto es lo que va a ver. Es como el mar está aquí, Roatán estaría adelante. Entonces, estos puntos no tienen línea de vista. ¿Cuáles son los puntos que tienen línea de vista? Los que están arriba de todo esto que están. Por ejemplo, cualquier punto que esté aquí, antes del horizonte, hay línea de vista. Siempre que la altura la tengamos arriba de esta línea, ¿no? Pues si usted empieza a bajar la altura, ya va a empezar a meterse la tierra. Entonces, si estamos arriba de esta línea, todos los puntos van a tener línea de vista. Y acá, si tiene esta altura, arriba de esa línea, va a verse un punto. Pero ¿qué tal que la altura sea aquí abajo? Entonces, no lo ve. Este sería la zona de sombra. ¿Hay campo ahí? Sí, hay una intensidad de campo. Porque acuerda que es un frente de onda. A este fenómeno se le va a llamar difracción. Va a haber una intensidad de campo, pero que no la podemos estimar por la expresión anterior. Esa expresión nos va a trabajar en la parte de arriba y que aseguremos que el rayo principal tiene 60% de despejamiento. 60% de la zona Fresnel, que tiene un valor específico en metros según el punto donde nos coloquemos. Muy bien, entonces tomemos tenemos el radio de la Tierra, se le va, aquí en esta figura se le llama RE, que se le llama radio equivalente. ¿Por qué se le llama radio equivalente? De momento eso lo dejamos pendiente, pero es una forma de trabajar con la atmósfera, que todavía no lo hemos
no lo hemos indicado. O sea que podemos trabajar con atmósfera, porque la atmósfera no es homogénea y uno de los efectos que va a hacer la atmósfera va a complicar más el problema, porque lo que va a hacer es que estas ya no son líneas rectas, sino que por la no homogeneidad se van a doblar. Entonces, imagínense ustedes un modelo en el cual, si este ya parece complicado, se complica más aún si en lugar de tener líneas rectas, tenemos líneas curvas, tanto en el rayo directo como en el rayo reflejado. Eh, entonces hay una forma de eliminar esa curvatura es modificando el radio de la Tierra por un factor, como vamos a indicarlo más adelante, de manera que quede absorbida eh, en, la, en, la, en una Tierra equivalente, y ahí se le llama radio equivalente y seguimos trabajando igual. Ese es un mecanismo. Bien, para nuestros fines, de momento, el radio equivalente sería el radio A, ¿verdad? O sea, el radio real de la Tierra. Tenemos que obtener ese dato. Acá tenemos otra cosa. Tenemos la altura. Bueno, hay una advertencia aquí. Esta figura está exagerada, por lo cual lo que vamos a decir pareciera ser sumamente diferente. Por ejemplo, esta altura HT que está aquí es la altura con respecto a la superficie de la Tierra. Voy a ampliar un poquito esto para que... Ok, este es lo que tenemos. La altura HT es la altura del transmisor. Este es el suelo. ¿Ok? Este es, aquí en nuestra figura es el nivel del mar, ¿no? El nivel cero. Y ahí está H1, ¿no? Es la altura. Todas las alturas de los sitios que nosotros medimos, y hay aparatos para medir lo que es altímetros, lo mide con un punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? El nivel del mar, que estaría representado por esta superficie. Bien, lo mismo se hace en el lado de recepción. La altura HR sería la altura del sitio con respecto al suelo. ¿Verdad? El suelo aquí, el nivel del mar. Bien, eh, en algún punto ocurre el coeficiente de reflexión. Lógicamente que si las dos alturas, como aparece en la figura, son iguales, HT y HR, aquí son iguales, pero eso no va a ser así en la práctica, no son diferentes. Pero aquí, digamos, por la figura aparecen que son iguales. Entonces, en ese caso, el punto de reflexión estaría en medio. Si uno es más alto que el otro, se va a mover. Ahora, a ese punto, el que sea, ya sea que estas sean iguales o no, eh, le llamamos D1 la distancia desde el sitio T, el transmisor, hasta donde ocurre la reflexión de 1. Eso tendríamos que encontrar dónde ocurre. Bien, y el punto de destino o el receptor es de 2. Bien, bien, sobre esa línea tiramos la tangente. Vean ustedes, la tangente aparece como una línea punteada aquí. Muy bien. Esa línea punteada es más bien un plano. Vamos a imaginarnos que hay un plano horizontal, bien, tangente a ese punto. Entonces, ¿cuál sería la vertical con respecto al plano? La vertical con respecto a la superficie esférica de la Tierra, que es la vertical real, es esta, radial. Pero si tiramos este plano, la vertical sería esta línea. Ahora, vamos a asumir que este punto es una nueva superficie, que es una superficie sobre la cual vamos a definir las cantidades. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque nos permite establecer un puente entre lo que habíamos visto en tierra plana, que es mucho más simple que esto, y lo que tenemos en tierra esférica. Entonces, encontramos el punto, tiramos nuestra tangente y definimos estas alturas. HT', normalmente se usa como notación la prima para diferenciarlas, es HT, este es HT', o se usa una E, un subíndice E que es de equivalente, y HR'. Usted, como verán, no son iguales. Claro, la figura es exagerada, ¿no? Porque si el arco es chico, estos se tienden a cada vez aparecerse, ¿no? Y por otro lado, la vertical y el radial tienen un ángulo entre ellos. Bien,
si logramos poner las condiciones tales que esos ángulos sean pequeñitos, podemos decir que son colineales. De momento no es visible eso hasta que le calculemos los ángulos y veamos en qué condiciones se podrían considerar que son colineales. Entonces, simplemente podríamos decir que HT y HR, la diferencia de los dos sería este pedacito que está aquí, ¿no? En la distancia que hay entre la línea horizontal y eh, la, la superficie de la Tierra, la superficie esférica de la Tierra. Bien, el ángulo de incidencia ahora, pues sí, lo definimos con respecto a esa tangente. Y bueno, y tenemos la distancia R1, R2. Esas cantidades ya las conocemos. ¿Okay? Y bien, el radio de la Tierra. Bien, 6.370. Ese es el radio de la Tierra. Bien, eso es lo que hemos estado hablando. Bien, vamos a entonces ahora a trabajar con la geometría para tratar de encontrar el D1, que es lo que interesa, y después encontrar estas diferencias, estas dos cantidades, saber cómo tirar esa línea horizontal. Bien, lo primero es, vamos a ver, otra vez aquí, necesitamos ver un triángulo aquí, vamos a ver, vean, aquí se forma un triángulo. Bien, pero ese no interesa tanto como este. Hay un triángulo aquí, a ver si lo vemos. Bien, entonces vamos a ver. Este lado es el radio de la Tierra. Este otro lado, este que está aquí, bueno, tiene un pedazo que sería otra vez el radio de la Tierra, más este trocito que está aquí. Ese trozo, bueno, lo podemos aproximar como la diferencia de estos dos. HT menos HT'. Claro, aquí aparece que no están en línea, pero ya como indiqué antes, si el arco no es muy grande, esa diferencia es muy poca. Entonces, podemos hacer la diferencia de estos dos y ya tenemos el trocito que está aquí. La otra aquí es este lado. Este lado podríamos decir, este que se ve aquí sobre, desde el punto donde se intersecta con la vertical hasta el punto donde empieza nuestro triángulo, donde está el ángulo de 90 grados aquí. Esto podríamos, si el ángulo este que estamos abriendo aquí es bastante chico, el ángulo el arco sobre la superficie de la Tierra es bastante pequeño, uno podría decir que esta línea y esta otra son más o menos iguales. Hay diferencia, la figura como le indiqué está exagerada, entonces construyendo eso, tomando ese triángulo, podemos llegar a esta relación. Vamos a ver. El D1, que es el que andamos buscando, es esta, bueno, le llamamos D1, pero es este lado, ¿no? Que estamos viendo. Estamos diciendo que son más o menos iguales bajo estas condiciones. Bueno, vean ustedes, esto es siempre en todos los casos. HT, HR son las alturas de los sitios. Y este es el radio de la Tierra. Definitivamente esto siempre ocurre, ¿no? Que las alturas de los sitios son muchísimo menores, pero por mucho, que el radio de la Tierra, lo cual es enorme. Bien, eso es cierto. Eso influye en las cosas que estamos diciendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Usamos el Pitágoras y bueno, vamos a ver, este lado es la hipotenusa, ¿no? Y este es la vertical, el lado que estamos considerando aquí, ¿no? RE. Y lo que estoy despejando es de uno que estamos asumiendo que es este, ¿no? Y nos resulta esto. Por eso le ponemos que es aproximadamente. Entonces, ya tenemos una forma de tratarnos de acercar al valor de 1. Expandimos el valor este y nos resulta esto, ¿no? HT menos HT' al cuadrado más 2RE
HT menos HT prima. Esto es lo que resulta. Y ya una vez que le hemos, acuérdense que le restamos el RE, entonces se va a ir el primer elemento, no aparece, solo aparecen los dos elementos, el segundo y el tercero de lo que está en el paréntesis. Bien, aquí hay otra cosa que considerar, ¿no? Y que esta diferencia que aparece aquí es bien pequeña. Ya vimos que es un delta I de diferencia entre los dos. Es bien pequeña comparado a esta, ¿no? Aquí aparece multiplicada por 2RE, entonces podríamos despreciarlo y decir que es aproximadamente a 2RE HT menos HT prima. Bien, y ese de 1 va a ser igual a esto. De ahí nos vamos al otro triángulo, el otro triángulo que se formaría del otro lado, y hacemos el mismo razonamiento y obtenemos D2. D2 entonces sería al cuadrado, claro. Sería igual a 2RE HR menos HR'. Listo. Bien, con esta ecuación que tenemos aquí y esta otra, lo que podemos aquí despejar, bueno, aquí podemos hacer dos cosas. Encontrar el D1 y el D2. Bueno, si tenemos D1, tenemos D2, porque el D sería el D sería la distancia sobre la superficie, ¿no? D1 más D2 sería D. Ahora, fíjense, aquí empiezan a aprender cosas interesantes. En los casos prácticos, cuando uno considera la distancia en tierra plana es esta, la de la línea punteada, sería la distancia entre este punto y este punto. Es un tanto diferente a esta, ¿no? Pero para los casos prácticos lo podemos considerar que son la misma. Bien. Ya tenemos entonces, podemos despejar, lo que vamos a despejar aquí va a ser este delta que tenemos, esta diferencia que hay acá. ¿Ok? O encontrar esta altura, ya habiendo encontrado de 1, en términos de HT. Y es lo que permite esta relación y esta otra. Entonces, vean, HT', que es ya la altura sobre la línea tangente, es igual a HT menos D1 al cuadrado sobre 2RE y HR' sería igual. Esto lo estamos sacando de aquí, ¿no? HR menos D2 al cuadrado sobre 2RE. Esa sería la ecuación 1. Ya tenemos la primera ecuación. ¿Qué más podemos decir de esto? Podemos enfocarnos ahora en el ángulo. Bien, el ángulo también habría que verlo, ¿no? El tangente de ese ángulo. ¿A qué sería? Si consideramos este triángulo y queremos expresar en términos de este ángulo, relacionarlo, bueno, el tangente sería este lado sobre este lado, ¿no? Lo mismo ocurre del otro lado. Sería HR prima sobre esta distancia que la hemos asumido que es de 2. Entonces, podríamos sacar otra ecuación ahí nuevamente aproximada. Bueno, eso sería cierto porque es un triángulo, ¿no? Sería que el ángulo se puede poner con el arco tangente de HT' sobre D1 y también es igual, porque los dos ángulos son iguales por Snell, ¿no? Los ángulos de incidencia y ángulo de reflexión son iguales. Muy bien. Si esto es cierto, bueno, es cierto también que las relaciones son iguales, ¿no? Lo que tenemos aquí adentro. Entonces, HT' sobre D1 y HR' sobre D2, estas dos relaciones son idénticas. Ya tenemos otra ecuación. Bien, aquí que tenemos una relación entre HT' y D1 y D2, y acá también tenemos una relación. Tenemos dos variables y dos ecuaciones. Hay que juntarlas, ¿verdad? Podemos introducir el D que habíamos mencionado, el D que es D1 más D2, y con esas dos ecuaciones nos resulta una ecuación cúbica. ¿Para qué nos va a servir esa ecuación cúbica? Para encontrar D1, porque el problema que tenemos aquí es que tenemos dos variables, o sea, usted no sabe cuánto es, bueno, pero aquí sacamos HT', HR',
pero necesitamos conocer de uno, pero no sabemos cuál es de uno. O sabemos una o la otra, pero a partir de, necesitamos conocer una de las dos. Entonces, con las dos ecuaciones, bueno, es necesario resolver esta ecuación cúbica y encontrar entonces de uno. Hay formas de resolver esto. Entonces, ustedes van a encontrar en la literatura que a veces le ponen ahí unos procedimientos para resolver la ecuación cúbica. Otras le dan una solución por partes, o podemos usar prueba y error y encontramos el valor inicial, que es lo que se indica aquí. Ponemos un D1, que sería aproximadamente igual a D sobre 1 más HT sobre HR, y metemos ese primer valor. Y ahí vamos subiéndolo hasta que está 0. ¿Ok? Y encontramos la solución. O planteamos una solución como la vamos a indicar más adelante. Bien, ya tenemos entonces resuelto. Tenemos las alturas con respecto a la horizontal. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener esto? Bien, que arriba de la línea punteada que tenemos aquí, es exactamente el mismo problema que teníamos en tierra plana. Entonces podemos usar todos los resultados solamente cambiando, en lugar de usar H1 o HT y HR, vamos a usar los valores primados. O sea que primero calculamos esto, encontramos el valor de 1, determinamos los HT primas, HR prima y tomamos las ecuaciones que habíamos encontrado antes. No sé si recuerdan. Bueno, aquí está la geometría y entonces sería 1, tengo un error aquí. Esto se lo voy a corregir. Aquí falta 0, ¿no? Mejor vamos a tener la misma transparencia que teníamos antes, solo le vamos a cambiar los valores de H1. Falta el 0 aquí, ¿no? Un factor. Y esta es la magnitud de R realmente. Bien, mis disculpas por esto. El delta R, que ya lo habíamos encontrado, el delta R nos da, lo volvemos a replantear aquí, pero lo único que en lugar de poner los valores no primados, estamos poniendo los valores primados. O sea, es el mismo problema, solamente imaginemos que lo que está abajo de la línea punteada no existe y los únicos valores a considerar son los que están arriba. Entonces, planteamos así nuestro problema, encontramos la diferencia de trayectos. La diferencia de trayectos sería la diferencia entre estos dos trayectos. Ya lo podemos calcular en términos de HT', HR', y nos da la misma expresión que habíamos encontrado antes. Era, claro, para las mismas condiciones, o sea que la distancia es mucho mayor que las alturas, ¿verdad? Si tenemos las mismas condiciones. Entonces nos da 2HT', HR' sobre D. ¿Cuál es la diferencia de esto que teníamos en tierra plana? Simplemente que las primas no están presentes. ¿Ok? Y eso, pues los valores de altura que vamos a meter son un tanto diferentes porque son con respecto al plano tangente más que con respecto al suelo. En tierra plana son los mismos valores del suelo, ¿no? Bien, factor de divergencia. Aquí tenemos una aproximación del factor de divergencia. Podemos jugar con esto, usar el mismo coeficiente plano, el que habíamos visto, el de Fresnel. Esto es una aproximación que podríamos considerarlo y multiplicarlo por D. Esto nos trabajaría bien bajo ciertas condiciones. El factor de divergencia, esta es una aproximación. La verdad que es un poco más complicado. Claro, aquí el factor de divergencia lo estamos expresando en términos otra vez de HT' y HR', a diferencia de la expresión anterior, que estaban en términos de H1, perdón, HT y HR, los valores no primados. Bien, este es un poco más sencilla, ¿no? Podemos jugar con esto. Ahora, ¿qué valores me va a dar esto? Bueno, esto varía. Por ejemplo, si tuviéramos 100 kilómetros, que sería un enlace que no es muy común, claro que los hay, bueno, no es muy común, ahí sí la curvatura de la Tierra es notable, ¿verdad?
nos daría un factor, miren, de 0.5, ¿verdad? Es bastante. Valores de ese orden tendríamos. ¿Y qué es lo que trata de reflejar el factor de divergencia? Más que el valor producto de las características eléctricas, como vimos, el coeficiente de reflexión esférico más está basado en el elemento, el efecto de los componentes. Lo que trata de incluir es este efecto, ¿no? Esto es la divergencia, o sea que cambia la densidad del campo cuando incide sobre una superficie esférica, hay una dispersión, ¿no? el, por los ángulos estos. Aquí estamos tratando de mostrar la frontera de una zona, está representado con dos rayos, ¿verdad? Pero vean ustedes, el ángulo cambia, ¿no? El ángulo, o sea, con respecto a las tangentes está bien, pero las tangentes son diferentes en estos dos puntos y hay un ángulo diferente porque hay una tangente diferente según el punto que estemos considerando. En nuestro análisis estamos simplificando el problema a lo sumo, o sea, estamos considerando que este rayo puede representar perfectamente la reflexión. Realmente uno usaría un modelo de dos rayos. Cuando usted usa un modelo de dos rayos en el punto de reflexión, le resulta esto, ¿no? Es una expansión. Entonces, eso lo resolvemos, ¿verdad? Para tener el efecto que va a tener eso, porque realmente no es un rayo, como hemos dicho, es un frente de onda, usando el factor de divergencia. Bien, ahora sí, entonces la expresión que teníamos era de este tipo, ¿no? Las mismas consideraciones, si la distancia es bastante grande, el ángulo de incidencia va a ser bien chico. Entonces, las mismas expresiones, solamente en lugar de tener HTHR, le ponemos los valores primados. O sea, aquí estamos hablando un caso en que el enlace es bastante largo, el ángulo es bien pequeño y el coeficiente de reflexión tiende a ser igual a -1. Claro, no estoy metiendo el factor de divergencia, estamos considerando que es un caso en que el factor de divergencia es bastante alto. Habrá que ponerlo, ¿no? O despreciarlo. Falta ese comentario aquí. Bien, tendría una función de este tipo si esta fuera la situación. O podríamos poner la expresión para un coeficiente de reflexión que no sea exactamente -1, sino un valor menor. Este es el límite, este sería lo peor que podría pasar. Bien, tenemos la expresión de Friis donde hemos metido ese factor. ¿Ok? Y las mismas consideraciones, que si esto es mucho menor que 1, perdón, que pi medios, es un valor chico, entonces podemos decir que el seno al cuadrado de un argumento va a ser igual al argumento al cuadrado. Entonces simplemente quitamos el seno, elevamos esto al cuadrado y agrupamos y se nos simplifica, ¿no? Obtenemos una expresión, tenemos la tendencia, ¿no? Ahora, si lo graficamos para las diferentes variaciones, ¿qué podemos variar? La distancia, la altura, igual que hicimos en tierra plana. Podemos tener una gráfica. Esta gráfica fue hecha se fijaron altura H1 8.7. Son bajitas, a veces es un caso nada más, solo para ilustrar. H2 1.8 metros. Se puso la frecuencia más o menos la de los celulares, ¿no? 900 MHz. Y se mueve la distancia. ¿Ok? Y se va a hacer un cambio en la polarización, en un coeficiente de reflexión que se está indicando en -1 y se toman el impacto de la polarización. ¿No? Es el mismo coeficiente, pero se está viendo eso. Aparece aquí el ángulo de Brewster. Ok. Y miren cómo se comportan. No aparece totalmente, porque parecería en menos infinito, a los valores más bajos. Pero ustedes ven que se identifica. eh, Realmente la gráfica esta está considerando
vamos a ver, la naranja, esta que aparece aquí, esta es la ideal, la que vimos antes, con un coeficiente -1. Así sería el peor de los casos. Claro, aquí realmente esto debería bajar hasta mucho más, ¿no? Es una línea bien delgadita la que bajaría aquí. Y de ahí están las otras curvas. Para un caso práctico, no tendríamos esos niveles tan bajos necesariamente. Esto coincidiría con la horizontal, es este caso que estamos viendo. Y el otro pudiera ser algo más suave. Este sería el punto, el de máximo que habíamos visto antes, donde a partir del cual usted ve que ya no ocurren estas variaciones. Lo ideal es operar en esta zona. ¿A qué distancia ocurre eso? Depende de estos parámetros, de las alturas y de la frecuencia. En este caso, miren dónde ocurre el de máximo. Aquí aparece 100 metros, este punto, y bueno, esto podía andar en, qué sé yo, unos 200 metros. Ya estamos listos, estamos en esta zona. En este caso, entonces, esto no nos va a dar problema porque el enlace que tenemos supera los 200 metros. Estamos bien. Pero en otras condiciones, otras alturas y otra frecuencia, esa cosa se puede mover hasta, qué sé yo, 30 kilómetros. Y usted está en medio, el enlace que ocupa es de 20, entonces va a estar en esa zona. ¿Qué hacemos si no hay manera de salirnos de esa zona? Porque ya probamos cambiar altura, frecuencia y todo eso. Entonces vamos a otras técnicas. Aún así es posible, pero necesitamos agregar equipo. Ahora, fíjense que todo esto surge de esta expresión tan sencilla, ¿va? La interpretación que estamos haciendo. Este es otro gráfico, lo mismo, ¿verdad? Aquí sí está completito. Para el caso anterior, ¿verdad? Eso es lo que habíamos hablado, que si el ángulo es chico, entonces podemos decir que 0 es igual a 4h1. O sea, es esta zona, ¿no? Esa zona en la cual es el seno del ángulo es igual al ángulo, es la zona que estamos aquí. Y la atenuación se convierte en algo que es función del cuadrado de la distancia y de las alturas. Aquí ya no aparece frecuencia, ¿no? Interesante, esta zona, ¿no? La zona que es deseable operar, no meternos aquí, ¿verdad? Porque aquí, aunque usted se coloque en un punto alto, eso se va a mover porque no hemos considerado la atmósfera todavía. Aquí hay otra que es un caso práctico. Vean estas curvas. Son varias curvas y las distancias pues, que estamos poniendo aquí son enormes, ¿verdad? Estamos hablando de 700 kilómetros, o sea que aquí va con todo, es curva, tierra. Bueno, aunque aquí está hablando de el modelo que se usó para graficar esto, interesante, esta no debería estar aquí, más bien debería estar en la presentación anterior. La vamos a ocultar de acá. Tierra plana. Altura H1 200 metros, H2 50 metros, una potencia de 1 kilowatts y acá se pone el campo, la intensidad de campo relacionada a un microvoltio por metro. Ese sería el punto de 0 dB, un microvoltio es aquí. Y de ahí van todos los valores para arriba. Y se muestra en esta curva, bueno, esta sería cómo se comportaría el espacio libre. O sea, el espacio libre, usted tendría una intensidad de campo cada vez más chica a medida se aleja el transmisor, ¿no? Eso es lo que está mostrando. O sea, y le está dando el valor aquí en dB microvoltios. Esos son valores absolutos, no relativos. Entonces, el campo va expresándose de esta manera. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando consideramos ya
ya las reflexiones. Este sería sin reflexiones, el espacio libre. Y consideramos ya el efecto de las reflexiones y movemos una frecuencia. Entonces, te ponen varios casos, 30, 150, 400, bueno, y ahí está cómo va variando. Lo interesante, lo que se trata de ilustrar con esto, es que a medida subimos la frecuencia, vea usted lo que va pasando, este es 30. En frecuencias bajas, el D máximo está aquí a como a 3 kilómetros, ¿verdad? El D máximo, más o menos, a 30 MHz. Subimos la frecuencia a 150. El D máximo ahora está como a 15 kilómetros. Subimos la frecuencia, ahora vamos a 400 MHz. El D máximo está como a 50 kilómetros. Entonces, lo que nos indica esto, para las mismas alturas, o sea, sin mover las alturas, es que en frecuencia alta nos va llevando a la zona, a esta zona que no queremos estar. Y ese es el problema de las microondas, porque estamos hablando, qué sé yo, de 2 gigahertz, 4 gigahertz. Entonces, difícilmente vamos a podernos salir de aquí. Entonces, tener reflexiones en enlaces de microondas, reflexiones del 100%, es totalmente indeseable, ¿no? Es un gran problema. Por eso, cuando uno calcula un enlace de microondas, la primera duda una de las dudas que hay que resolver es que el coeficiente, que las reflexiones sean despreciables, porque si no son despreciables, va a haber un gran problema. Ese es el caso de un enlace que existió hace años, que era entre tierra firme y Roatán. Entonces se buscó un lugar, estaba ubicado en un lugar alto para poder ver, tener línea de vista, eso no había problema, es un cerro Calentura que está por cerca de Trujillo, ¿no? Usted logra ver Roatán. Entonces, línea de vista no hay problema. ¿Cuál es el problema? El mar. Hay un punto de reflexión y es tierra esférica. Y la zona es esta. Ajá, el mar, la marea, la atmósfera, esa cosa se mueve. Entonces, a veces está usted aquí, a veces está acá. Entonces, imposible, ¿verdad? Eso inestable, totalmente imposible a no ser que se tomaran ciertas medidas. Entonces, ¿qué pusieron? En un lado pusieron 2 antenas y en el otro lado 2 antenas. Y un equipo que hace la combinación de eso. O sea que mientras una estaba en máximo, la otra antena estaba en mínimo. Hay una forma de hacer que eso ocurra. Y entonces el tema ya más era de electrónica, ¿no? Cómo combinamos las dos. Una está en máximo, la otra en mínimo, y ahí se está moviendo. Y con electrónica lo podemos hacer. Bien, ¿qué pasa? Eso nos lleva a esta cosa. Por ejemplo, podemos hacer un gráfico. Ustedes fijan, todas estas consideraciones estamos sacando de la figurita, de la función esa que es el seno. Todo esto es lo que surge. Es simplemente interpretar un resultado, ¿no? Es bastante sencillo. ¿Qué pasa si en lugar de modificar, o sea, dejamos porque ya estuvimos, ahí estamos, en esa gráfica estamos jugando con la distancia, ¿verdad? Pero realmente la distancia típicamente la vamos a tener fija. Entonces, veamos tengamos una visión diferente del problema. Dejemos la distancia fija, ¿no? Calentura y Roatán. No podemos mover calentura ni podemos mover Roatán, tenemos que quedarnos en los sitios. ¿Y qué tal si movemos la altura entonces? O la frecuencia. Entonces, se puede construir gráficos de este tipo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Hemos puesto la intensidad del campo en la abscisa y la altura para ilustrar lo que estaría pasando. Entonces, ¿qué va pasando? Usted va subiendo la altura, donde está, dejamos la altura transmisora fija y nos vamos en el lado receptor. Entonces, usted se va subiendo por la torre, va midiendo la intensidad de campo. Entonces va a encontrar que hay un máximo y de pronto cae en un mínimo y vuelve a subir y así, o sea, que es cíclico, los máximos y los mínimos. Hay puntos máximos y hay puntos mínimos, dependiendo de la altura que usted se ponga en el receptor. Ahora bien, esto es para una frecuencia de 600 MHz. ¿Qué pasa si tenemos una frecuencia más baja? La variación se vuelve un tanto, digamos, las variaciones ocupan más metros para poder conseguirla.
Mientras que esta la conseguimos, qué sé yo, aquí usted se coloca como a 5 metros y hasta en un nulo sube 2 metros y hasta un máximo, pero en el otro caso tiene que subir como 20 metros para moverse de uno a otro, solo por el cambio de la frecuencia. Dependiendo de la frecuencia que estamos, ¿qué va pasando en las frecuencias más altas? Esta puede ser que con pocas alturas, esto entonces usted volvería a lo mismo. Hey, voy a poner la antena a la altura máxima. El mismo problema que apuntamos antes, pero visto desde otro ángulo, es el efecto de la atmósfera. Sería como que esa cosa, esto que le llamaríamos el perfil del campo, se estaría moviendo solo de arriba hacia abajo, o sea que los puntos máximos y mínimos se mueven, se mueven de posición, cambian en la ubicación en altura, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pondríamos una alternativa sería, pero vamos a un sistema que sea capaz de poner una antena en un máximo y otra en el mínimo. Entonces, esta distancia hay que conocerla, cuál es la distancia y colocar las antenas a esa distancia. Esa es la idea de las técnicas de diversidad de espacio. Bien, habrá que calcularle de la ecuacióncita esa, dónde está el máximo, cuál sería la separación entre máximo y mínimo. Ya los teníamos por ahí y, y con esa más reconsiderarlos y ver cuál es el delta que tendríamos que tener. O sea que ya esto nos lleva a otras conclusiones. Bien, lo mismo, otra gráfica de intensidad de campo y es tierra plana. Esa la vamos a pasar a la otra. Aunque sea tierra plana y tierra esférica, es similar el comportamiento. Eso no plantea problema. Lo dejamos hasta acá y nos veríamos en la próxima entonces.